Hola, hola, bienvenidos a una nueva emisión de Política en Faldas. Yo soy Jennifer Barreto Leiva, conductora y productora de este espacio que como cada semana les digo es más de ustedes que mío. Esta es la primera edición del 2023 y no queda más que desearles que tengan un año provechoso, exitoso, donde prevalezcan los valores. Para mí como conservadora es bien importante transmitir este mensaje y que no se dejen envolver en la batalla cultural que se está dando alrededor del mundo, porque esta vorágine se va a llevar al que no esté claro en lo que quiere y en lo que cree. Como cada semana, ya saben, los días sábados está mi columna de opinión en digitaldominion.com para que usted lea allí todo lo que tengo desmenuzado en tanto cultural y políticamente hablando. Esta semana, en este primer programa del 2023, quise traer a Jesús Hernández, el psicólogo de cabecera de Política en Faldas, para hablar de un tema que me tiene bastante preocupada. Se lo hice saber hace algunas semanas atrás. Y se preguntarán muchos por qué yo traigo el tema. El tema que vamos a hablar hoy es la ausencia del padre en los varones. Esto muchos no entenderán o no creerán de que es de política. Sin embargo, si usted se fija en todas las figuras que están siendo arte y parte, tanto de la izquierda como del movimiento progresista, no tuvieron figura paterna, quizá la tuvieron físicamente, pero no en acción. Y me preocupa mucho lo que estoy viendo, porque muchos dicen, ah, no importa, yo tuve papá, yo soy una persona funcional, pero cuando un psicólogo empieza a jurungar, a revisar, a rascar, ahí rápido se cae el mito, porque es esencial para todo ser humano que esté papá y mamá, eso es familia, más nada, sea usted conservador, liberal, anarcocapitalista, lo que usted quiera hacer, esa es la esencia de la familia. Y quise hablar con Jesús porque lo que justamente quisiera muy humildemente desde este espacio es evitar que nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros niños sean eventualmente peones de todo lo que es la izquierda, porque van a ellos, pero en la yugular. Los niños son la parte más endeble, más fácil de atacar, y a ellos están yendo y ya normalizando cosas como la pedofilia, por ejemplo. Jesús, un gusto tenerte acá en el programa. Gracias por haber aceptado la invitación. No, gracias a ti, Jennifer. Bueno, saludos para ti y para todos los que nos están viendo y escuchando. Y bueno, como tú bien lo dices, en esta batalla cultural donde lo cotidiano y lo íntimo se ha hecho política, bueno, hay que opinar y hay que hacer frente, pues. Absolutamente. Jesús, como te decía por teléfono en días pasados, en semanas pasadas, me preocupa mucho lo que estoy viendo porque estoy viendo adultos que son fácil manipulables y en la parte masculina es gravísimo. Estoy viendo adultos que no tuvieron referencias de papá, bien sea que no los tuvieron físicamente o no los tuvieron interactuando en su crianza o tuvieron malos ejemplos y ahora son un desastre. Y por supuesto, esto va a traer consecuencias a otras generaciones porque si no hubo un abuelo firme, no va a haber un papá firme y no va a haber un hijo firme. Y es bien delicado porque, como decía, yo lo que quisiera y me preocupa es que no haya más peones para todo lo que es la izquierda. Para que la gente pueda entender psicológicamente hablando qué representa que no haya estado papá o que no haya una figura paterna, tanto físicamente como en la parte conductual. Muy bien, mira, lo primero que hay que entender, Jennifer, es que papá y mamá no son iguales. Hombre y mujer no son iguales ante la ley, claro está, pero tienen condiciones psicológicas y fisiológicas distintas. Esto llama a la complementariedad y esto es lo que sabiamente la naturaleza nos ha dado roles y cualidades inherentes a la sexualidad. Por ejemplo, la figura del hombre es muy importante en la familia y en la formación de los hijos. Eh, hay una faceta que es la faceta de construir la autoeficacia, porque papá de alguna manera es el que empuja, es el que motiva, es el que conecta a sus hijos con las tareas. En cambio, mamá es más apoyadora. Eso no quiere decir que mamá no invite a los hijos a hacer tareas y a conectar con su autoeficacia. Pero papá tiene una cualidad inherente. Para él es más fácil por el tema de su sexualidad, por cómo tiene formado el cerebro, por muchas razones, elementos fisiológicos y evolutivo, si queremos decirlo. Entonces, papá conecta con la autoeficacia. Papá prácticamente es el que alimenta la autoestima en cuestiones de
tratar de tener éxito, ¿no? Armarnos de valentía para tratar de cumplir, de arriesgarnos, ¿no? De cumplir estas tareas. Entonces, creo que te cuenta lo importante que es la figura paterna. Una ausencia estaría más llamado a personas que tengan un comportamiento o pasivo, ¿ves? Temor a conectar, porque no había una figura que me orientara, me empujara hacia ese norte, o en ocasiones también se generarán como estrategias de agresividad, ¿ves? Por un tema para compensar. Claro, esto es un tema un poco más profundo que hay que ir abordando. Y está la otra situación de que papá tiene la cualidad de fortalecer lo que es la disciplina, ¿ves? El orden dentro del hogar, hacer cumplir las normas. En este caso, mamá ayuda mucho a construir la norma en cooperación con papá, pero papá, para él es más fácil hacerla cumplir. No sé si te pasó a ti alguna vez o los que nos puedan estar escuchando se van a dar cuenta o se van a acordar que cuando papá hablaba, normalmente era como que hay que hacerle caso a papá, era más fácil hacerle caso a él. En cambio, mamá era como que lo decía 2, 3, 4 veces y uno podía como hasta negociar con ella. Es porque hay una situación ahí psicológica, evolutiva, ¿ves? Entonces ve lo importante, papá pone orden. Cuando papá no está, o cuando la figura de papá está totalmente es disfuncional, entonces la disciplina se quiebra. No hay un orden, no hay unas normas que cumplir. Y acuérdate que la familia, más que, o sea, la familia es la célula fundamental de la sociedad, pero entonces la familia también se convierte en un sistema. ¿Ves? El que nace, el niño, comienza a vivir un sistema donde hay incentivos, hay reglas, hay normas, hay castigos. Entonces, porque esto nos forma para luego vivir el sistema social, por ejemplo. Entonces, es muy importante la figura paterna para que se construya un marco de orden. De hecho, mira, hace poco un psicólogo, no recuerdo el nombre, pero sí lo vi en las redes, él hablaba sobre, él estaba en una investigación sobre estos casos donde hubo tiroteos en las escuelas en Estados Unidos. Ujú. Y él hacía una relación entre estas personas. Él veía que estos muchachos tenían en común, de los últimos 27 casos, 26 tenían una ausencia de la figura paterna. Qué Quiero que te terrible. des cuenta. Date cuenta de cómo se relaciona la ausencia de figura paterna con un comportamiento psicopático y la psicopatía tiene que ver mucho con no hay normas Sí. establecidas, no las sigo. ¿Ves? No hay incentivos o no hay castigos para orientarme a tener un comportamiento más ordenado al cumplimiento de las normas. Wow, qué increíble. Justamente estaba viendo yo una serie que aprovecho, ya que tocaste el tema de recomendarla, se llama, ay, Dios mío, es de acosadores. Soy acosador, creo que es el título en español, de Netflix. Uh -huh. Personas que tienen unos casos escalofriantes, todos son acosadores y distintos tipos de acoso. Está el acoso cibernético, el acoso físico, etcétera. Todos, absolutamente todos, cuando tú les revisas la historia de vida, no tuvieron papá. Uh Entonces, esto -huh. no es que aquí estamos diciendo esto porque queremos satanizar el tema, sino porque justamente en algunos casos, diría yo, muchos, afortunadamente, pudiéramos estar nosotros aquí educando y poniendo el ojo avisor para que la gente se dé cuenta de que esto puede convertirse en un problema. Y mientras sigamos, por ejemplo, en Latinoamérica, que tenemos tanto el tema de la figura irresponsable en muchos casos, tanto mamá como papá, porque de los dos lados se ve, el daño que se le puede estar potencialmente haciendo a los hijos. Y con esto incluyo también, y corrígeme Jesús si estoy equivocada, no solamente los papás que no estuvieron físicamente, no solamente los papás que no se involucraron en la crianza de los hijos, sino esos papás que fueron alcohólicos, que fueron drogadictos, que fueron tracaleros, que no cumplieron su rol de orientar, sino que por el contrario le dejaron a sus hijos la carga de no criarse solos, pero sí ellos mismos acomodar el camino, cosa que no hicieron ellos, ¿no? Y es bien complicado. Tú me estabas comentando cuando estábamos hablando por teléfono de unas cifras que tú tienes para que la gente vea y visibilice de alguna manera, le ponga un rostro más realista a todo este problema, cifras que tú tienes de cómo realmente la figura paterna ausente
llega a afectar, aunque una persona sea funcional y diga, no, a mí no me pasa nada, yo estoy perfecto, mentira. Cuando a usted le hacen un psicoanálisis, ahí se cae toda la fachada de perfección, ¿no? Es así, y mira, todas las de responsabilidad es clave esta palabra responsabilidad en la figura del hombre. Por ejemplo, cuando hay un padre que no solo es ausente, sino que hay un padre que es violento y transgrede las normas o no construye las normas, no hace cumplir normas, entonces se vuelve más bien un potenciador de la violación de las normas. Entonces se construyen sociópatas, personas que lo que van a transgredir el ordenamiento social porque no están acostumbrados, más bien están acostumbrados a violarla. Por ejemplo, un padre violento o un padre alcohólico, ¿qué va a hacer? Va a agredir, va a insultar, de hecho, va a haber una ausencia moral. Entonces, la educación moral en el tema de la figura paterna, en este caso es trascendental, como tú lo decías. Mira, la figura paterna es tan importante que hasta en la construcción de la sexualidad tiene una implicación. De hecho, lo decía hay una psicólogo, que es sexólogo, que es muy famosa, que se llama la doctora Nancy, ¿no? De estos programas, ¿Quién tiene la razón? Mucha gente, porque la ven en ese programa, cree que no está formada, una mujer muy formada. Ella siempre lo ha dicho, lo ha dicho públicamente. La figura del papá influye enormemente en la sexualidad de sus hijos. ¿Eh? Entonces, de hecho, se ve, en estos días estaban leyendo, hay un libro muy interesante de Pablo Muñoz y Turrieta, tú lo debes conocer a Pablo, ¿no? Que Ujú. un referente de los conservadores y una persona muy estudiosa. En su libro Atrapado en el cuerpo equivocado, él daba cifras, por ejemplo, donde más del 50% de las mujeres, por ejemplo, que se definían como lesbianas o como personas no heterosexuales, tenían una dificultad o un problema en la relación con su padre, por ejemplo, de ausencia o violencia. De hecho, hay una relación también en violencia de la figura paterna. Entonces, quiero que se dé cuenta, por ejemplo, un varón, un padre que nos esté escuchando, la responsabilidad que tiene con su vida, con su familia, con sus hijos y con la sociedad. Lo importante que es esto. Entonces, nosotros, el hombre, ¿ves? Este es un tema tan interesante, Jennifer, por ejemplo, el estudio de la figura del hombre, de qué aporta a la sociedad y cómo nos influye la sociedad. De hecho, el hombre lo dice Jordan Peterson, un psicólogo canadiense, el sentido de la vida del hombre está relacionado con el tema de la responsabilidad. O sea, la responsabilidad le da sentido a la vida, o sea, agarrar algo y cargarlo, asumir la responsabilidad de ello en un mundo postmoderno donde nos atiborran de derechos, más que responsabilidades. En vez de deberes, nos dicen que tenemos que tener un exceso de derechos. Entonces el hombre evolutivamente está inclinado a asumir la responsabilidad. Y en este caso, por ejemplo, la responsabilidad evolutiva de construir familia. Quiero que te des cuenta de lo importante de esto. Entonces, estamos viendo, y lo dice el mismo Jordan Peterson, una cantidad de hombres que se sienten emocionalmente afectados, se sienten que no conectan con su sentido de la vida, deprimidos. Ujú. Y esto tiene mucho que ver con este mundo que estamos viendo, la posmodernidad. De hecho, esto es algo que el mismo Agustín Laje en su libro La batalla cultural lo aborda. Entonces, ¿cuál es nuestro rol como hombre y también el rol de la mujer? Que sí tenemos roles inherentes a nuestra biología. ¿Cuál es nuestro rol para que la sociedad siga avanzando y para que nuestra familia siga avanzando? Así es. Y en esto de la ausencia, soy bien responsable porque además he escrito al respecto. Tengo a mi alrededor amigos que están padeciendo de esto. Esas mujeres que les gusta estar haciendo alienación parental y alejar a los papás de sus hijas, el daño que ustedes le están causando a sus hijos, tanto hembras como varones, ustedes no tienen idea. Le están quitando un referente a los varones, a las niñas les están causando una relación conflictiva con los varones a lo largo de su vida, les pudieran estar cambiando su orientación sexual y el resentimiento con el que van a crecer esas niñas va a ser por los restos. Amén de todo el daño que le están causando a una persona que ustedes en un momento determinado eligieron como compañero de vida, porque fueron ustedes las que eligieron a esa persona. Entonces ahí hay que meter eso porque también tengo muchos casos de eso, Jesús, y me da dolor porque me parece criminal. Y yo le contaba a alguien hace algunos días
que me cambié de ramo en el ejercicio del derecho porque yo no aguanté lo que hacían en especial las mujeres con el tema de la alienación parental. Es criminal las cosas que hacen, de verdad que es imperdonable. Pero ya yéndonos a un poco más adelante, ¿cómo se pudiera remediar o manejar de alguna forma cuando, por ejemplo, ya eres adulto, creciste sin un papá, creciste sin un referente, inclusive lo tuviste en casa, pero tu papá fue una figura X a la izquierda, o por el contrario, como hablábamos hace un rato, lo que te dio fueron malos ejemplos, fue sinvergüenza, tracalero, borracho, le pegaba a tu mamá, te trataba mal a ti también como hijo. ¿Qué hacer ya como adulto, para manejar esta cosa de una forma responsable? Mira, aquí es muy importante porque tú sabes que la mente humana tiene la cualidad de viajar en el tiempo, como lo digo yo. Tenemos un tiempo presente que tenemos que ir gestionando, pero también podemos ir al pasado a través de los recuerdos. Nosotros evocamos recuerdos. Cuando nosotros nos damos cuenta que hay situaciones que tienen que ver con nuestro padre, pues nuestro papá y mamá, en este caso nuestro papá, por ejemplo, situaciones donde hubo crítica excesiva, hubo insultos, golpes, violencia, ausencia, abandono, esos recuerdos nos van a doler. Sí, nos van a doler a veces tal cual nos dolieron en ese momento. Aquí lo que hay que hacer es eh, enfrentar este pasado. Y enfrentar el pasado significa eh, trabajar el perdón. Al padre, en estos casos, las personas que nos hirieron hay que perdonarlas. Hay que perdonar a nuestros padres. De hecho, a veces nuestros padres nos hieren sin realmente tener errores graves por pequeñas cosas que ellos lo hacen con buenas intenciones, pero también nos hieren y también hay que perdonar eso. Pero cuando hay un padre que realmente tiene una disfuncionalidad, hay que hacer un esfuerzo para perdonar. Y perdonar, ¿qué significa? Uno perdona no para el papá, uno perdona para uno mismo, ¿ves? En este caso. Entonces, hay que agarrar y buscar la manera. Yo siempre le digo a mis pacientes, Jenny, cuando hay una situación de estas con el papá, siempre les digo, mira, quiero que, le pongo de tarea, quiero que investigues cómo fue la vida de tu papá. Entonces, cuando comienzan a investigar, se dan cuenta que papá fue abandonado, papá fue agredido, tuvo también abandono, una figura paterna muy hiriente, ¿no? O materna también. Entonces, aquí comienza la comprensión. Porque para perdonar, el primer paso del perdón es comprender. O sea, la persona se va a dar cuenta que mi papá me agredió no fue por mí, no fue porque yo era malo de niño, fue porque mi papá era una persona que sufría. Esto es evidente. Entonces, cuando eso se da, se puede iniciar el perdón. Comprendo, entonces comienzo a enfrentarlo. Si nuestro papá está vivo, sería interesante hablar sobre el pasado. Normalmente cuando los padres siguen madurando en el transcurso de su vida, están más reflexivos, están más maduros y normalmente se dan cuenta con mayor facilidad los errores que cometieron es más fácil hablar con ellos. Por ejemplo, si tú le dices, le dices, mira, no me, papá, mira, recuerdas cuando tú me hablabas y me criticabas en exceso, eso a mí me hirió y me molestó y me molesta actualmente. Esto es una buena manera para comenzar a aliviar, ¿no? Y para comenzar a fortalecernos emocionalmente, porque como tú lo hablabas, ahora nos metemos un poco en la política, el progresismo actual que nos está llevando la vida íntima y la vida cotidiana a la política, dirige su mensaje a estas personas heridas y las moviliza a una causa progresista, porque es que ellos saben que está este vacío, que está este dolor, entonces te dan mensajes como, por ejemplo, hay mensajes del feminismo que yo lo he escuchado en los videos, que dicen muerte al macho, no al perdón, no al perdón. O sea, ¿por qué no al perdón? No al perdón porque para este movimiento político es mucho más fácil movilizar a personas que están molestas, ¿ves? A través de la rabia movilizan y a través de una amenaza. Muerte al macho porque el macho te va a herir, porque tu papá te hirió. En el momento en que tú sanes con tu papá esa herida, tú no vas a poder trasladar esa rabia o ese resentimiento que te da con tu papá, por ejemplo, hacia otro hombre, que es lo que se hace normalmente si uno no sana. Y hablando de eso, justamente yo he visto un mensaje que ellos saben, como dices tú, ellos saben lo que están haciendo.
porque saben y hay psicólogos, sociólogos, cualquier cantidad de especialistas y académicos que han intervenido, así como de este lado estamos nosotros, pues del otro lado ha estado también gente orquestando todo esto. Ellos de cuando en cuando lanzan una campaña que va dirigida a la comunidad del abecedario, yo les digo así porque cada día tienen una letra más, y dicen, si en tu casa no te aceptan, llámame a mi mamá o llámame a mi papá o siente que yo soy familia. Suena muy bonito, pero esta no es tu mamá, este no es tu papá, esta no es tu familia, o sea, y buscan es eso, ¿no? El desmembramiento, el sacar a la persona de la familia, el quebrar lo que es el núcleo familiar, porque ellos saben todas las consecuencias que eso representa. Jesús, Es de así. este tema, además del tema de la parte de las cifras, además de las consecuencias, ¿qué aspecto crees tú que es importante y necesario rescatar y resaltar? Mira, hay que trabajar en el tema de la familia, porque ahorita la lucha cultural y política se está dando desde la psicopolítica y se está dando en la familia. Ujú. ¿Cómo se da cómo se convierte la familia en el campo de la política, en el conflicto de lo cotidiano, en el conflicto, por ejemplo, de los miembros de la familia, hombre y mujer, papá y mamá, o padre e hijo, a través de las redes sociales? Porque ahí es donde la comunicación entra a casa directamente. Entonces, ¿qué se debe hacer? La familia debe informarse. La familia debe informarse. Papá y mamá deben informarse para asumir un liderazgo proactivo y asertivo. Si un liderazgo asertivo y proactivo, no reactivo, sino asertivo, es que, bueno, ahora yo voy a hablar con mi hijo de sexualidad, por ejemplo, o yo voy a comenzar a comunicarme, voy a ver los errores que estoy cometiendo y voy a comenzar a resolverlo, a cambiar, a hacer un cambio personal para comunicarme asertivamente con mis hijos, para darle, por ejemplo, más tiempo de calidad, para que mis hijos se sientan amados. A medida de que haya ese acercamiento, a que haya esa comunicación, entonces va a ser más difícil que se dé el conflicto padre y madre, que es el que creo que se den cuenta la dialéctica del conflicto que está ocurriendo actualmente. O sea, que o sea, ya no se está buscando un conflicto social entre actores sociales, por ejemplo, como era obreros contra patronos, sino que ahora es papá contra mamá, hombre contra mujer. Se quiere poner al hombre, y la gente se tiene que dar cuenta, como una figura opresora. Se está metiendo la idea de que hay una amenaza dentro del entorno familiar, entonces, claro, al sentirse los hijos y la mujer amenazada se deben movilizar para protegerse. Entonces, esto es interesante. Y se utiliza la figura paterna como la figura se quiere trasladar como el que oprime, porque es precisamente Jennifer, el papá, el varón, es el que está llamado a proteger a la familia. O sea, para poder acceder a la familia, tienes que derribar la figura del hombre, del papá. Por eso es que cuando no está el papá, es más fácil entrar. De hecho, esto se ve desde un punto de vista físico, Ujú. pero también se ve desde un punto de vista psicológico. Papá protege. Papá es el que a veces ve cosas que la mamá no ve, porque la mamá está pendiente de otras cosas también muy importantes. Entonces, papá es el que protege hacia afuera. Entonces, eh, ¿qué se debe hacer? Hay que formarse y asumir el liderazgo. No dejarle el liderazgo, la conducción de tus hijos a figuras alternativas, por ejemplo, como cantantes, actores de cine, que están en los medios de comunicación, que ante la ausencia de un papá y de una mamá, o sea, cuando digo ausencia, puede ser que estén en casa, pero no hablen contigo, no Exacto. hablen con sus hijos, no pasar tiempo de calidad, que es tan importante. Yo tengo una hija de 10 años y ahorita estamos leyendo un libro juntos. Y entonces yo aprovecho de que la invito a leer el libro para fortalecer el tema de la autoeficacia que te había dicho. Se la invito a que haga tareas y que conecte con cosas que ella se sienta productiva, pero también comento el libro con ella, lo estoy leyendo y ahí le estoy dando amor porque le estoy dando tiempo. Entonces cuando ella se siente, por ejemplo, cuando un niño de la escuela le dice algo sexualmente explícito, ¿qué ocurre? Es increíble cómo se está dando estos Increíble. temas en la escuela. Mi hija que está en un colegio católico ocurre, no te des cuenta, que un niño le dice algo sexualmente explícito o lo están hablando y ella lo escucha, ella va hacia mí, me lo pregunta. ¿Pero por qué me lo pregunta a mí? Porque yo construí los canales de comunicación, ¿me entiendes? De atención, de pasar tiempo con ella, la lidero,
Y esto hay que Ujú. hacerlo, usted tiene que liderar a su hijo, pero para liderarlo tiene que estar informado. La familia debe informarse. Eso lo dice Agustín Laje, que Agustín Laje es un filósofo, un politólogo famoso argentino, y lo dice, las familias deben informarse en un mundo donde hay demasiada información. Sí. Claro, porque si además tú no abres el canal de comunicación, tú que eres el papá, ¿qué vas a esperar que esa criatura a quién le va a preguntar? Por eso es que es bien importante y no, algo que tú siempre dices, no sembrar esa sensación de terror, porque si tu hijo siente miedo al dirigirse a ti para lo que sea que vaya a hablar contigo, no te va a decir nada. Por eso es que hay que hablar las cosas con naturalidad. Y justamente por esa relación que Jesús tiene con su hija, que además es preciosa, igualita a su mamá, ella se dio cuenta un día que entró a TikTok, estaba un poco de banderas de estas de la comunidad del abecedario. Papá, mira, ¿qué es esto? Ah, bueno, Sí, esto es esto, esto y esto, ya ella sabía y denunció eso con su papá y se evitó un mal peor, porque quién sabe qué hubiera pasado si esa criatura hubiera seguido viendo cosas, a dónde la iba a llevar, porque TikTok es un mundo paralelo bizarro donde usted va a encontrar todas las puercadas que usted se imagina y las que no también. Por eso es que es bien así es. importante el tema de la comunicación. Jesús, ya nos quedan pocos minutos, pero me gustaría consultarte. Papás ya formados que están oyendo esto, que les preocupa, que hay bastantes en la audiencia y que sé que esto va a llegar a muchos con el favor de Dios. Papás que tienen hijos, que quieren hacer una crianza efectiva, ser papás presentes, no solo en físico, sino en la parte conductual, en la parte emocional. ¿Qué deben hacer con sus hijos? No solamente el tema de la comunicación, pero qué deben hacer con sus hijos y sus hijas, ¿por qué no decirlo también? Estamos viviendo una época sumamente crítica y nosotros estamos claros que estamos metidos en esto hasta aquí, de que el año que viene va a ser mucho peor, porque esta gente ya lo dijo, ¿no? Esto va a ser peor y peor y peor. ¿Qué es lo que tú sugieres como psicólogo clínico que eres a los papás este, para la crianza de los hijos y no ser figuras ausentes, que es tan delicado y tan nefasto las consecuencias a futuro? Muy bien. Mira, algo importante aparte de informarse es eh, tener o conectar con la identidad familiar que hay. O sea, ¿cuál es mi identidad? ¿Cuáles son mis valores? El tema de los valores es algo que eh, a veces o sea, la sociedad está llamando a que no conectemos con nuestros valores. Se está llamando a que conectemos con lo inmediato, con lo que son las satisfacciones inmediatas, ¿me entiendes? Y esto las redes nos ayudan mucho. Pero el tema de los valores es decirse, yo por ejemplo, yo soy católico, yo soy católico, yo voy a hablarle a mi hija y la voy a enseñar de acuerdo a mi valor. Ese valor te va a permitir que tú hagas cosas con tu hijo, ¿me entiendes? No es solo hablarle, sino es hacer cosas. Por ejemplo, yo con mi hija voy a la iglesia, ¿ve? Y el que yo vaya a la iglesia, el hecho de que yo voy a la iglesia, caminamos hacia la iglesia, en ese momento nos estamos comunicando en esa acción de ir para allá. Cuando vamos a la iglesia, a ella al principio no le gustaba y de repente después ella como yo estoy ahí con ella, eso le da una motivación extra. Bueno, estoy con mi papá, me entusiasma. Y escucha cosas y me las pregunta. ¿Ve? Entonces, ¿qué le diría yo? Conecte con lo que usted realmente es. O sea, no tenga temor a enseñarle valores a sus hijos y conecte con las tareas. Tareas pueden ser cosas para que sus hijos se sientan productivos. Mira, el tema de la productividad, los hijos deben sentirse capaces y orgullosos de las cosas que hacen. Por ejemplo, cuando un hijo se levanta, lo primero que debe hacer es arreglar su cama. Pero si usted como papá, usted no lo invita y usted no lo pone a hacer, o con él te pones a arreglar la cama, que es una tarea con que te vas a conectar, no lo va a hacer. Por ejemplo, eh, no es solo hacer tareas per se, tareas para atiborarlos de tareas, también puede tener tiempo de esparcimiento. Yo también hago mucho de que yo cuando agarro un dinero extra, yo me voy con mi hija a comer hamburguesas. A veces no me voy solo con la mamá, o sea, me voy con mi esposa y me voy con ella, ¿no? Pero hay veces que me voy solo con mi hija, ¿ve? Entonces en esa interacción de que la gente me saluda, conozco al dueño del restaurante, hablo con ella me pregunta, se genera un clima o se genera una relación que va más allá de la sola comunicación. O sea, por ejemplo, yo a veces siento que mi hija me admira porque la gente me saluda y la gente se me saluda y me dice, papá,
te conocen. Yo creo que te estos pequeños detalles que solo lo construye este tipo de relación que no es solo la comunicación, sino es como que hacer a tu hijo parte de tu vida o de tu cotidianidad. No es que tú te vas a ir a un trabajo en la madrugada y llegas casi en la madrugada, entonces ¿dónde estás tú? Yo sé lo importante que ganar dinero, pero entonces nos tenemos que preguntarnos, ¿es importante nuestros hijos? O sea, ahí es cuando yo admiro a Jordan Peterson cuando él habla. El sentido de la vida, aparte de ser productivo, por ejemplo, en el caso de los hombres, es asumir una responsabilidad. ¿Y qué mayor responsabilidad de construir una familia, de proteger una familia? O sea, creo que te des cuenta de lo trascendente de esto. Así es. Y tan cierto estás en tus palabras que me hiciste conectar con la relación que tengo con mi papá. Una de las razones, y siempre lo diré, por las cuales yo admiro más a mi papá, es porque él siempre me enseñó a tratar a la gente con respeto, con dignidad y a ser una persona íntegra. Cuando yo me medio descarriaba, él era el que y con amor siempre, nunca con agresión ni con grosería, sino siempre con amor. No, mira, hija, por aquí es la cosa. Y es una de las razones que yo tengo esa conexión con mi papá, además de muchas otras cosas, ¿no? Pero estás muy en lo cierto y estoy absolutamente segura que tu hija, por eso y por muchas otras cosas más, porque a mí me consta, no me lo puedes venir a contar, de que te dedicas con tu niña cada vez que puedes y cuando no puedes haces el esfuerzo para poder de todas maneras. Te agradezco mucho, Jesús, que hayas estado conmigo esta semana. Los datos de Jesús para que usted lo pueda contactar. Él atiende gente vía online. Usted lo puede contactar y contratar para una charla, para un conversatorio, en fin. Y además que él está disponible. Él quiere orientar con este tema de la batalla cultural. Él está en contra de todo lo que es la ideología de género y nosotros tenemos que apoyar a gente como Jesús que se está saliendo de esta presión tan fuerte que tienen en especial médicos y psicólogos, porque quieren desviar a los niños a como de lugar y no puede ser. De verdad que muchísimas gracias, Jesús, por haber estado conmigo hoy. No, gracias a ti, Jennifer, encantado y bueno, siempre dispuesto a acompañarte en esta labor que tú estás haciendo, que es bastante importante, que es orientar a la familia. Gracias. Ya saben, los datos de Jesús van a estar en la caja de información de YouTube para que usted lo pueda contactar y quizá, quién sabe, invitarlo a actividades o consultarse con él inclusive como profesional de la salud. Ya saben que el programa está disponible en todas las plataformas, incluyendo Rumble, que es una plataforma donde vamos a estar dándole duro al contenido para evitar la censura. Y si quiere contactar al programa, hágalo por favor a través de politicaenfaldas@gmail.com. Así que gracias a todos por haberme acompañado esta semana y nos vemos la semana que viene.